Series de potencias. Trabajo práctico número 10. Ejercicio número 6. Para cada una de las siguientes funciones, encuentre el desarrollo en serie de Maclaurin, sabiendo que el término complementario R sub n de x tiende a 0 cuando n tiende a infinito, y determine su intervalo de convergencia de la siguiente función, logaritmo de x más 1. Entonces, para calcular la serie de Maclaurin, debo calcular varias derivadas de la función dada. Es decir, calculo las derivadas sucesivas del logaritmo natural de x más 1. Una vez que ya realizamos una serie de derivadas sucesivas, vamos a calcular, es decir, vamos a evaluar cada una de ellas en 0. Como podemos observar acá a la derecha. Y obtenemos cada uno de los valores, es decir, en f sub c, en f evaluada en 0 va a ser igual a 0, la derivada primera evaluada en 0 va a ser igual a 1, que esto es lo mismo que 0 factorial, la derivada segunda evaluada en 0 va a ser igual a menos 1, que esto es menos 1 factorial, y así sucesivamente. Como nosotros podemos observar, esto presenta el siguiente patrón, es decir, la derivada enésima evaluada en 0 va a ser igual a menos 1 a la n menos 1 por n menos 1 factorial. La serie de Maclaurin de grado n para f en 0, para la función en 0, es el polinomio sub n de x, que va a ser igual a f evaluada en 0 más la derivada primera evaluada en 0 sobre el factorial de 1 por x más la derivada segunda evaluada en 0 sobre 2 factorial por x al cuadrado más la derivada tercera evaluada en 0 sobre 3 factorial por x al cubo más, y así sucesivamente hasta llegar a la derivada enésima evaluada en 0 sobre n factorial por x a la n. Que esto es lo mismo a decir a la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de la función derivada enésima evaluada en 0 sobre el factorial de n por x a la n. Es decir, la serie de Maclaurin es la serie de Taylor evaluada en el punto 0. En esta expresión vamos a sustituir cada uno de los valores que obtuvimos en las derivadas sucesivas. Entonces vamos a obtener la siguiente expresión. Es decir, que el primer valor de la función, es decir, la función evaluada en 0, era igual a 0, más el valor de la derivada primera evaluada en 0, que era 0 factorial, por x sobre 1 factorial, más el valor de la derivada segunda evaluada en 0, que esto era igual a menos 1 factorial, por x al cuadrado sobre 2 factorial, más el valor de la derivada tercera evaluada en 0, que esto es igual a 2 factorial, por x al cubo sobre 3 factorial, más el valor de la derivada cuarta evaluada en 0, que es igual a menos 3 factorial por x a la cuarta sobre 4 factorial, más, y así sucesivamente. Luego cancelamos los términos comunes, obteniendo que esto es igual a x menos x al cuadrado sobre 2 más x al cubo sobre 3 menos x a la cuarta sobre 4. Como podemos observar, es sencillo deducir que
los signos se van alternando, es decir, que para los términos pares voy a obtener signos negativos. Esto lo puedo reescribir como la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de menos 1 a la n menos 1 por x a la n sobre n. Una vez obtenida la serie, calculamos el intervalo y el radio de convergencia. Recordemos que la serie de Maclaurin para el logaritmo natural de x más 1 era igual a la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de menos 1 a la n más 1 por x a la n sobre n. Para ello, para calcular el intervalo de convergencia, vamos a utilizar el criterio de la razón, el cual nos dice que una serie de la forma sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de a sub n converge si el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de a la sub n más 1 sobre a sub n es menor que 1. Entonces vamos a obtener que el límite cuando n tiende a infinito de x a la n más 1 sobre n más 1 sobre x a la n sobre n. Esto es igual, es decir, lo podemos reescribir de la siguiente forma. El límite de n tendiendo a infinito del valor absoluto de n por x a la n más 1 sobre n más 1 por x a la n. Esto va a ser igual, aplicando propiedad de potencias, nos va a quedar que el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de n por x a la n por x sobre n más 1 por x a la n. Puedo cancelar los términos comunes. En este caso yo voy a tener x a la n del numerador, lo puedo cancelar con x a la n del denominador, quedando que esto es igual al límite de n tendiendo a infinito del valor absoluto de n por x sobre n más 1. Aplico límite y me va a quedar que esto es igual al valor absoluto de x por 1, y para que sea convergente esto tiene que ser menor que 1. Por lo tanto, x va a estar comprendida entre menos 1 y 1. Por lo tanto, el radio de convergencia va a ser igual a 1. Ahora vamos a analizar los extremos. Para x igual a menos 1, vamos a obtener la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de menos 1 a la n menos 1 por menos 1 a la n sobre n. Aplicando la propiedad de la potencia, esto nos va a quedar la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de menos 1 a la n por menos 1 a la menos 1 por menos 1 a la n sobre n. Y esto va a ser igual a la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de menos 1 sobre n, que esto es lo que nosotros conocemos como la serie armónica, la cual es divergente. Para x igual a 1, tenemos que la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de menos 1 a la n menos 1 por 1 a la n sobre n nos va a dar una serie alternada. Por el criterio de Lewis se tiene que verificar que a la sub n más 1 tiene que ser menor que a sub n. Es decir, que a la sub n más 1, en este caso va a ser 1
sobre n más 1. Y esto tiene que ser menor que a sub n, que es 1 sobre n. Lo verificamos y efectivamente es menor. Y otra de las condiciones que se debe cumplir es que el límite de n tendiendo a infinito de 1 sobre n tiene que ser igual a 0. En este caso también se cumple, por lo tanto, esta serie es convergente. Por lo que el intervalo de convergencia va a ser abierto en menos 1 y cerrado en 1. Gráficamente, la función logaritmo natural de x más 1, como lo podemos observar aquí en la gráfica, que está de color rojo, y nosotros en esta serie, si nosotros, mientras más términos tengamos, más la aproximación que vamos a obtener va a ser más exacta, como lo podemos observar aquí en la gráfica. Es decir, mientras más términos vamos a hallar, mejor va a ser la aproximación.